¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles. Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Todos los miércoles hablamos con el doctor Elmer Huerta, que está con nosotros ya desde Washington. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, buenas tardes, gusto de saludarte, buenas tardes también con todos nuestros televidentes, encantado de estar contigo, todo bien por aquí, felizmente. Bueno, quiero hablar de los cambios en Estados Unidos, sobre todo con respecto a la vacunación y a la conducta que uno asume frente al coronavirus en este momento. Los números bajan, aún en Michigan, números realmente significativos comparados con la semana anterior. Pero todavía falta mucho para vacunar a la gente. Hay mucha reticencia de vacunación en muchos grupos. Y el gobierno está haciendo un esfuerzo sobrehumano para convencer a la gente que se debe vacunar. ¿Está yendo muy lejos o no? Yo creo que está haciendo lo correcto. Si te refieres, por ejemplo, a los incentivos que se están dando de dar $200 a algunos trabajadores o de repartir cerveza en algunos lugares, etcétera, son incentivos que se están tratando de dar, Guillermo, para que ese 34% de la población que es reticente, como mencionaste, a vacunarse, se anime. Aparte, obviamente, de esos incentivos personales, el facilitar la vacunación, haciendo que ésta esté disponible en todo lugar al que vaya la gente, en el supermercado, en la oficina de su doctor, en la tienda de comestibles, donde quiera que vaya la persona, que haya un lugar de vacunación. Yo creo que todo eso va a sumar para tratar de convencer a las personas que por diversas razones, Guillermo, no solamente es la desconfianza a la vacuna, que la han hecho muy rápido, todo lo que hemos escuchado, sino es ya la naturaleza del ser humano. Hemos hablado de esta famosa curva de adopción de innovaciones del doctor Everett Rogers, quien si viviera, estuviera pero contentísimo, entre comillas, de ver cómo su teoría se está cumpliendo a la perfección con los números correctos en esta campaña de vacunación. Yo creo que está yendo bien el gobierno tratando de estimular a las personas para que se vacunen. Yo me refiero más que nada, doctor, al hecho de el cambio de hábito que puede ejercer una persona vacunada con inmunidad total, porque ya ha pasado el periodo que hay que esperar después de la segunda dosis en las vacunas que lo requieren, de, por ejemplo, no necesitar usar mascarilla en interiores, cuando originalmente se decía que en realidad, aunque vacunado, uno debe seguir utilizando la mascarilla para proteger a aquel que no lo está. Correcto. Siempre y cuando en esa reunión haya personas que estén en bajo riesgo de complicarse por COVID-19, el uso de la mascarilla no estaría recomendado. Pero si en esa reunión hay personas con cáncer, personas trasplantadas, personas que se podrían complicar, Guillermo, si se enfermaran de COVID-19, el CDC todavía dice que allí la persona vacunada tendría que usar una mascarilla. Yo Por creo que... ejemplo, yo ayer fui Ujú. al gimnasio por primera vez, después de un año y medio, vamos a decir. Wow. Y yo utilicé en el treadmill, en la máquina, la cinta de correr, utilicé la máscara constantemente. La única vez que me la saqué fue cuando me duché en el gimnasio, porque, bueno, el tema del jabón y la ducha, y además está separado con paredes de los otros, pero es el único momento donde me saqué la máscara y después me la volví a poner. Pero no todo el mundo la tenía, doctor. Y en el gimnasio dice que recomiendan el uso de la máscara, pero no es obligatorio. Yo creo que eso va a tener que cambiar. Eso va a tener que cambiar cuando más demostremos que los aerosoles, y eso lo hemos hablado contigo en el programa varias veces, son la ruta principal de contagio. Si estás en un lugar cerrado, en el que hay gente que está respirando fuertemente, depositando sus aerosoles en el medio ambiente, el uso de la mascarilla es recomendable. Debe ser recomendable. Yo creo que debería ser obligatorio, sobre todo si es que hay personas, que digamos, el número de personas es suficiente como para que haya un aerosol y ese lugar no está ventilado. Si me dijeras, por ejemplo, que ese gimnasio al que fuiste ayer, Guillermo, y me dijeras, ¿no? Me llamó la atención
que nunca las ventanas estuvieron abiertas, pero esta vez todas las ventanas estaban abiertas. Eso sería diferente, porque el riesgo ya de tener aerosoles allí disminuiría muchísimo con la ventilación. Yo no vería con buenos ojos, como tú dices, que en un lugar cerrado la gente esté jadeando y que no sabemos cuántos están vacunados, cuántos no, y que no se lleve la distancia y las mascarillas presentes. Sí, sobre todo porque en este gimnasio en particular va gente mayor y además hay gente obesa. Se observa muchísima Claro. incidencia de gente obesa. Y yo más que nada me preocupo, no por mí, porque yo me puedo cuidar a mí mismo, pero si yo llegara a ser portador del virus, a pesar de tener la vacuna, lo podría transmitir a cualquiera de estas personas. Pero en fin, ya cae dentro de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Hablemos ahora de los adolescentes, doctor, el empuje en Estados Unidos también para vacunar a la gente más joven, porque contrario a lo que se decía al principio, hay complicaciones, hay hospitalizaciones de adolescentes y es el grupo con el sentimiento de invulnerabilidad mayor de la sociedad. No, a mí no me va a pasar. Entonces hacen cualquier cosa y bueno, típico del adolescente, ¿no? Así es, aparte de lo que has mencionado, ¿verdad? Que también se enferman, también se complican, también llegan a UCI y también pueden fallecer, que felizmente no son muchos los casos. Esa es una poderosa razón para que un padre proteja a su hijo. No vaya a ser que su hijo sea uno de los pocos miles de personas, de chicos que llegan a UCI y pueden fallecer. Esa es una razón. Pero hay otra razón muy importante también para vacunar a los adolescentes, Guillermo, y es de que son muy contagiosos los chicos de entre 12 y 18 años, ¿Por mucho qué? más. No se sabe. Al revés, no se sabe por qué los chicos pequeños de 10 años que tienen altas cargas virales no contagian. Esa es una de las cosas que la ciencia en este momento no ha encontrado. Entonces son muy contagiosos. Lo otro, la tercera razón para hacer de que esto se lleve adelante, esta campaña de vacunación, Guillermo, es que ya empieza la campaña escolar. Ya en septiembre vamos a tener escuelas. Entonces, ya con maestros Claro. vacunados y con adolescentes vacunados, ya los padres van a poder liberarse de tener a los chicos en la casa. Y ahí viene la cuarta razón, que es la economía. Ya liberar al padre, a la madre, para que mientras que sus hijos estén en la escuela, ellas puedan volver a sus centros de trabajo o trabajar más libremente, va a ser muy bueno para la economía. Entonces, el gobierno quiere hacer un esfuerzo muy grande ahora para vacunar a los adolescentes, pero necesita la aprobación, ¿no?, de las autoridades pertinentes. ¿Qué vacuna están mirando como para que sea la candidata en Estados Unidos para adolescentes? En este momento ya se aprobó ya por la FDA y falta digamos, el sello último de aprobación de los CDC para la vacuna de Pfizer. ¿En qué edad? Entre 12 y 15. Porque recordemos que Pfizer es la única vacuna que tiene de 16 para adelante. Entonces, Claro. esta ya está aprobada. Prácticamente Canadá la aprobó la semana pasada. Luego viene Moderna. Moderna también tiene una vacuna que está en ese grupo de edad, pero ellos como tienen de 18 para arriba, su vacuna es de 15 a 17 años. Y luego Johnson Johnson está trabajando en otras vacunas, AstraZeneca también. Y la misma Pfizer, fíjate que anunció esta semana, Guillermo, que ya está trabajando. Es más, dijeron que en marzo ya habían empezado un estudio clínico en niños entre 5 y 9 años, o sea, es el grupo que, perdón, 5 y 11 años, porque es el grupo que le faltaría, y que ya tienen planes para empezar estudios en 6 meses a 5 años. De tal modo que fíjate cómo Pfizer se está adelantando muchísimo a los demás en llenar los grupos de edad. Vamos a ver también noticias que tienen que ver con las hospitalizaciones para adolescentes por COVID-19 y en los CDC hace una comparación con la influenza o la gripe y también con otro tipo de virus que hemos visto en el pasado reciente. Sin embargo, el COVID aparece como el factor que incide más en la hospitalización de adolescentes, otra muestra más que deberían ser vacunados. Efectivamente, el 19% de las hospitalizaciones de los casos ocurren en adolescentes, en chicos pequeños. Y sí, es cierto, en cifras absolutas, más personas jóvenes han muerto por
COVID-19 que por gripe en las temporadas pasadas. Entonces yo creo que esto es una cuestión muy importante y que los padres están todavía algunos temerosos. Sabemos que en la encuesta que se dio a conocer en CNN de la Kaiser Foundation demostraba que solo 29% de los padres, Guillermo, dijeron en la encuesta que vacunarían a sus hijos apenas la vacuna esté disponible. Pero como un 32-33% dijo que esperaría, que no están listos para vacunar a sus hijos. Entonces, yo ¿Cuánto, creo. doctor, cree usted que tiene que ver el hecho de que al principio, recuerda cuánto énfasis se hizo en que por una razón que no se entiende, los niños son menos proclives a contagiarse, aunque pueden cargar el virus? Toda esa información que se dio al principio de la pandemia probablemente fue lo que formó esa posición en algunos padres y ahora ya se resisten. Es probable, sí, yo creo que es una mezcla de cosas. Esa información de que los chicos no se complican, de que los chicos no contagian, quizás haya influido el temor mismo a la vacuna, qué pasará. Yo creo que todo es una mezcla. Por eso que yo creo que es labor importante de las organizaciones educar a los padres ya en los detalles, de verdad, cosa como la que dijimos hace un momento. ¿Quién no contagia? Son los niños más pequeñitos, pero los adolescentes sí son muy contagiadores. Quizás en la mente de muchos padres ha quedado que los niños en general no Claro. contagian, pero eso no es cierto. Y cuando recuerdo que una vez le comenté, doctor, que fui al supermercado y observé una madre con barbijo, el marido con barbijo, pero el niño, que era un toddler, ¿no? Que tendría 3, 4 años, no lo tenía. Y la madre parecía una mujer muy preocupada, muy buena madre. Entonces hablamos del hecho de que ellos realmente tienen, no se sabe todavía bien, no se sabe todavía bien por qué, pero tienen una posición mejor. Ya que estamos hablando de chicos, también hay otra noticia de los CDC que dice que los niños ahora constituyen la proporción más grande de casos de COVID-19, niños y adolescentes. La pregunta ¿es porque ahora hay muchos adultos y adultos mayores vacunados, entonces hay menos reporte? ¿Esa es la proporción o en realidad es porque hay más niños que antes? Buena pregunta. Yo creo que es porque la vacunación ya se está viendo, digamos, en sus efectos, Guillermo. Recuerda que las personas, el grupo etario que se hospitalizaba en cantidad era el grupo de 55 años para arriba. Todas esas personas ya están vacunadas y ya están vacunadas desde hace varias semanas. Las campañas de vacunación empezaron en diciembre y agarraron vapor, como se dice, a fines de enero y ¿te acuerdas? En febrero, marzo, habían récords de 4 millones, 3 millones y medio por día. Sí, Entonces, me acuerdo. todas esas personas mayores ya se vacunaron. Al estar protegidas, se están hospitalizando menos. Y al disminuir la proporción de personas mayores de 55 años que se están hospitalizando, obviamente ya resalta en proporción la Claro. hospitalización de los más jóvenes. Además, yo creo que también debe influir el concepto de escasez. Antes, cuando había menos disponibilidad, la gente estaba muy preocupada de que, bueno, agarro lo que venga. A mí mi alergólogo me dijo, con la primera que aparezca te vacunás, no podés elegir, tenés que vacunarte inmediatamente. Entonces, ahora que hay tanta variedad y tanta cantidad, tal vez ese concepto de escasez es el que está funcionando, el hecho de que no haya escasez, ¿no? Y cierro Exacto. con estos números, confirmando lo que dice el doctor Huerta. Información de CNN confirma que los índices de vacunación continúan en buenos niveles y en forma estable. 263 millones de dosis de COVID-19 han sido administradas en Estados Unidos, según los CDC. Se reportó 1,5 millones más de dosis desde el lunes en un periodo de 7 días de 2,200,000 por día. Es decir, ha disminuido de ese pico de 3 millones, Claro. pero continúa bastante bien. Por lo tanto, por encima del 46% de la población, 153 millones de personas han recibido al menos una dosis, el 35% de la población, 117 millones de personas totalmente vacunadas, teniendo en cuenta que todavía los adolescentes y los niños no han empezado, ¿no? Entonces Ujú. son muy, pero muy buenos números y por encima del 70% en el caso de los adultos mayores. Qué Doctor, interesante. podemos concluir entonces que en Estados Unidos
se están reiniciando las actividades normales, ¿no? De a poco. Poco a poco, yo creo que sí. Yo creo que, ¿te acuerdas que hablábamos entre broma y serio, Guillermo, a comienzos de año, de este año y el año pasado hablábamos de si esto fuera un partido de fútbol? ¿Te acuerdas en qué momento estábamos? Y yo te Sí, decía que estábamos en los 20 minutos del primer tiempo. Pues bueno, mira, esto de la vacunación para Estados Unidos, ¿ah? Para Estados Unidos, en su partido de fútbol contra el virus, ya nos ha puesto ya como en los 40 minutos del primer tiempo. Ya claro, estamos para claro. terminar el primer tiempo. Cuando lleguemos por encima del 60-70% de vacunación, habremos terminado el primer tiempo y ahí empezaremos el segundo tiempo, ya con más, digamos, con menos medidas restrictivas y todo, ya entrando en la vida normal. Y como te dije, la prueba de fuego va a ser el Día de Acción de Gracias de este año en noviembre y las fiestas Noviembre. de Navidad. Y Correcto. el verano, ¿no? Ahora sobre todo porque Sí. ya empieza el tema de los viajes y el movimiento masivo de gente. Bueno, veremos cómo va. Gracias, doctor. Un gusto tenerlo nuevamente este miércoles. Hasta la próxima. Chao, Guillermo. Hasta la próxima. Buenas tardes con todos también. Chao. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN.